Los cantones Bolívar, Olmedo y Portoviejo se beneficiarán de 3 proyectos de agua potable y rehabilitación vial. El gobierno financiará las obras que suman $10.300.000 a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Una de las obras se hará en Bolívar, Manabí, y se trata de la construcción de una planta potabilizadora que beneficiará directamente a 30.000 habitantes de ese cantón con agua potable y saneamiento. Para esta obra se destinaron $6.2 millones. En Olmedo se invertirán $2.9 millones en un proyecto de alcantarillado. Estas obras beneficiarán directamente al 50% de la población de Manabí. El gobierno también destinará $1.2 millones para la rehabilitación de las calles de Portoviejo. Antonio Naranjo, nuevo ministro de Salud Pública del Ecuador, enfocará su labor en 2 ejes: la prevención y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Naranjo, quien reemplazó a Franklin Encalada en el cargo, se presentó el miércoles 19 de junio como la máxima autoridad de salud del Ecuador, tras ser nombrado mediante decreto ejecutivo 305 por el presidente Daniel Noboa. El nuevo titular de la cartera de Estado tiene como amplia experiencia en el sector público y privado. Es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador y posee una especialización en medicina interna de la Universidad Católica de Chile. Soy médico de profesión y convicción. Asumo este reto en el Ministerio de Salud Pública con total responsabilidad en un enorme desafío y tengo el enorme deseo de contribuir de la manera más profunda al crecimiento de la salud, mencionó tras asumir la titularidad del sector de salud. El Ministerio de Salud también confirmó mediante un comunicado cuáles serán las prioridades del Ministerio Naranjo durante su gestión: acceso y calidad de los servicios integrales de salud, fortalecimiento de la vigilancia de la salud, equidad, fortalecimiento, resolutividad, calidad y eficiencia en la atención, eficiencia y eficacia en el sistema nacional, fortalecimiento de la prevención y promoción de hábitos saludables. Un total de 117 postulantes continúan en el proceso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció y aprobó por unanimidad el informe de la fase de méritos y oposición en una sesión extraordinaria desarrollada la noche del 19 de junio. En el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano, se determinó que 172 postulantes llegaron a la fase méritos, revisiones y recalificaciones. El Consejo de la Judicatura explicó que después de ser notificados con la calificación obtenida, 92 postulantes presentaron su solicitud de recalificación. Los tribunales de recalificación integrados para esta fase reconocieron y revisaron estas peticiones del 13 al 17 de junio y de los 172 postulantes, 55 fueron excluidos, 54 por no alcanzar la calificación mínima determinada en el reglamento y 1 por renuncia al concurso. El próximo lunes 24 de junio se realizará el sorteo de los postulantes, a los que entrevistarán los psicólogos clínicos que actuarán en esta fase. Ecuador había vivido hasta ahora cortes programados de electricidad masivos y generalizados debido a la crisis eléctrica, pero un apagón nacional o un colapso total del sistema eléctrico del país no se había visto desde el 2016. Oficialmente, el Ministerio de Energía reconoció en redes sociales que el sistema eléctrico nacional colapsó y lo atribuyó a una falla en una de las líneas de transmisión. ¿Qué significa y por qué una línea eléctrica puede colapsar todo el sistema nacional? El Ecuador cuenta con 6.448.51 kilómetros de líneas de transmisión que conducen a la electricidad desde las centrales de generación eléctrica hasta las subestaciones eléctricas y luego hasta los hogares. De esas 3 líneas de alto voltaje de 138.000 voltios, de 230.000 voltios y de 500.000 voltios. Un tramo de esas líneas, aparentemente la Soray en Milagro, de 230.000 voltios, que permite la salida de la electricidad del complejo hidroeléctrico Paute hacia Guayaquil, presentó una falla. Lo dijo el ministro de Energía, Roberto Luque, en rueda de prensa. Ese fue el último registro que mostró el Sistema de Control de Operador Estatal de Energía, SENACE, dijo Luque. Eso produjo fallos en otras líneas, generando desconexiones en cascada de otras líneas de transmisión, añadió. Después comenzaron a fallar ciertos sistemas de protección de algunas plantas generadoras de electricidad. Cuando estas plantas dejaron de operar, lo que redujo la oferta de electricidad,
todo el sistema comenzó a fallar, añadió Luque, quien atribuyó estas fallas a la falta de inversión que arrastra el sector de transmisión de electricidad desde hace años. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea recomendó el 19 de junio el inicio de juicio político en contra de Sade Fitchi, Giancarlo Lofredo, Nils Olsen y Mónica Palencia, ministros de Ambiente, Defensa, Turismo y del Interior, respectivamente. A los ministros se les señala por supuesto incumplimiento de funciones y por la falla de atención o atención incompleta a los pedidos de información en referencia al fallido proyecto urbanístico en una zona protegida de Olón, en la provincia de Santa Elena. Con esto, esa mesa legislativa concluyó la fiscalización e investigación de la situación de protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de las provincias de Santa Elena, con énfasis en Olón, informó la Asamblea. El informe fue aprobado con 8 votos. Asimismo, solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial al proceso de otorgamiento del registro ambiental a favor de la empresa Binacin S.A., sobre la base del plan de manejo ambiental definido por el operador a través del Sistema Único de Información Ambiental para el proyecto urbanístico hecho ubicado en Santa Elena. También recomendó remitir el expediente a la Fiscalía a fin de que se investigue la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento del registro ambiental a la referida empresa. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a 7 servidores judiciales por incurrir en infracciones gravísimas contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. De acuerdo con información oficial, los involucrados están vinculados en el caso Metástasis. Allí se investiga un presunto delito de delincuencia organizada y bajo una serie de conexiones entre el crimen, la justicia y la política en Ecuador. Filtraron información. El caso Metástasis se centra en la figura del narcotraficante Leandro Norero, conocido como El Patrón. De acuerdo con la Judicatura, los recientes funcionarios destituidos habrían beneficiado, asesorado o filtrado información que favoreció al narcocriminal. En la lista de funcionarios destituidos se encuentra CNC, expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Las otras personas que se quedaron sin sus cargos son G.O., jueza de la Unidad Judicial multicompetente con sede en el Cantón San Borondón de Guayas, y también un juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, un juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, secretario de la Unidad Judicial de lo Penal del Norte, y también por sus actuaciones como fiscal de delincuencia organizada, transnacional e internacional del Guayas. Arthur Brown es el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, que se reunió el miércoles 19 con la canciller Gabriela Sommerfield, y en el encuentro Brown le entregó las copias de las cartas credenciales y tuvieron un breve diálogo, según la información compartida por la Cancillería del Ecuador. En este diálogo, el diplomático resaltó el trabajo de la Cancillería para avanzar la cooperación bilateral, según publicó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en sus redes sociales. La Cancillería de Ecuador añadió que Brown destacó el excelente nivel de la relación bilateral. El nuevo embajador ya había mencionado que Ecuador es un socio estratégico para los Estados Unidos en Sudamérica, pues la gobernabilidad democrática está bajo presión en toda la región. Arthur Brown asume la Embajada de Ecuador en reemplazo de Michael Fitzpatrick, la misma carrera de Servicio Exterior de Estados Unidos, con el rango de ministro consejero. Del 2021 al 2022 fue ministro consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Harare, en Zimbabue. Y del 2020 al 2021 fui director de la misión de USAID en Zimbabue. La policía española incautó 100 kilos de cocaína enviada desde el aeropuerto de Guayaquil en un operativo que dejó 12 detenidos. Los detenidos son supuestos miembros de un grupo criminal de los más activos en Europa y Sudamérica, integrado por albaneses, colombianos, suecos, alemanes y marroquíes, informó la policía este jueves. La organización criminal se dedica a la exportación de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, tanto por vía aérea como marítima. Durante los primeros meses del 2024, la organización criminal comenzó a intensificar los encuentros y reuniones para preparar un envío de cocaína vía aérea desde Ecuador a Madrid. Esto fue lo que permitió la captura de la banda. Los investigadores detectaron un envío de cocaína
desde el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo hasta Madrid. Allí detuvieron a 4 albaneses e intervinieron 100 kilos de cocaína distribuidos en mochilas y además se dictaron 8 órdenes internacionales de detención con la finalidad de capturar al resto de los miembros del grupo criminal. Estados Unidos deportó a Fausto F., un hombre que tenía notificación roja de la Interpol y era buscado por un presunto delito en Ecuador. La Policía Nacional informó que el hombre es investigado por el presunto delito de asociación ilícita. El miércoles 19 de junio, las autoridades estadounidenses deportaron al sujeto mediante coordinación entre la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. El sujeto fue puesto a órdenes de la autoridad competente en Ecuador para que enfrente el proceso penal por el que es buscado. Un adolescente acusado de haber participado en un ataque armado en Esmeraldas dejó 3 personas fallecidas y varias heridas. Fue detenido por la Policía Nacional. La detención se ejecutó durante allanamientos efectuados en los barrios Valle Hermoso y Vuelta Larga, al sur de Esmeraldas, donde dormían, informó la policía este 19 de junio pasado. El sujeto pertenecía al grupo armado Los Tiguerones y habría participado en un hecho violento suscitado el pasado 16 de junio en el sector de San Rafael. Los atacaron el Día del Padre. En esa fecha, mientras celebraban el Día del Padre, 3 sujetos fueron asesinados a tiros cuando se encontraban en el exterior de una vivienda. Producto del ataque, varias personas resultaron heridas.